Bienvenidos a una nueva presentación. En esta ocasión vamos a hablar del tema más importante del área de urología, el cual es infección de vías urinarias tanto altas como bajas. Como definición vamos a tener que es la presencia de bacterias en cualquier sitio del árbol urinario. Si encontramos infección a nivel renal, se va a denominar pielonefritis, a nivel vesical, cistitis y a nivel de uretra, uretritis. La IBU recurrente se define como 3 o más episodios en 12 meses o 2 o más en 6 meses. La recidiva es la infección con el mismo germen que estaba presente antes del tratamiento. Reinfección es la infección por un germen diferente después del tratamiento. Y tenemos también la bacteriuria asintomática, la cual va a presentar bacterias en orina detectadas por urocultivo con más de 100.000 unidades formadoras de colonia por mililitro y ausencia total de síntomas. Este es un padecimiento que predomina en el sexo femenino debido a que la uretra es muy corta y ancha, a diferencia del hombre. Como patogenia tenemos que la vía ascendente es la más frecuente. Después de colonizar el ano, la uretra distal o la vagina pueden invadir la uretra proximal y la vejiga. La vía hematógena con diseminación bacteriana a través del torrente circulatorio de un foco infeccioso distal. Y finalmente la vía linfática con transmisión directa de bacterias desde órganos adyacentes. Sus agentes causales principalmente van a ser gram negativos. Tenemos a la Escherichia coli, que constituye el 80% de los casos, seguido de Klebsiella, Proteus, Pseudomonas, Serratia y Enterobacter. En los gram positivos tenemos principalmente al Staphylococcus saprophyticus, que constituye un 20% de los casos. Dentro de la clínica vamos a tener disuria, polaquiuria, urgencia miccional, orina turbia, fetidez de la orina y hematuria. Es importante en estos casos revisar los puntos ureterales. El punto ureteral superior se busca a la altura de la línea umbilical en su intersección con el borde externo del recto anterior. El punto ureteral medio se busca en la unión de la línea biiliaca con una vertical levantada desde la espina del pubis. Y finalmente el punto ureteral inferior va a corresponder a la entrada del uréter en la vejiga. Este solamente se explora mediante tacto rectal o vaginal. Como diagnósticos tenemos la presencia en el examen general de orina de nitritos, esterasa leucocitaria, un pH mayor de 6, densidad mayor de 1.020 y leucocituria, más de 8 leucos por campo. Esto depende, claro, de cada laboratorio. El urocultivo es el estándar de oro para todos los casos de infección de vías urinarias y para esto tenemos los criterios de CAS. Si es una recolección por chorro medio, debe de haber más de 100.000 unidades formadoras de colonias por mililitro. Por sondaje más de 10.000 y por punción suprapúbica más de 1.000. Otros estudios que nos ayudan a identificar causas secundarias son la radiografía y el ultrasonido. Tenemos varios esquemas de tratamiento. Tenemos el trimetoprim con sulfametoxazol. Se administra en dosis de 160-800 miligramos cada 12 horas por 7 días. Recordar que en embarazadas las sulfamidas tienen riesgo de desarrollar cnicterus. Amoxicilina 500 miligramos cada 8 horas por 7 días. Amoxicilina con ácido clavulánico 500-125 miligramos cada 12 horas por 7 días. Nitrofurantoína 100 miligramos cada 12 horas por 7 días. Importante decirle al paciente que consuma jugo de arándanos y disminuya el consumo de lácteos. Esto va a ayudar a que funcione de mejor forma la nitrofurantoína. Y la fenazopiridina, que es un antiinflamatorio de las vías urinarias, se da en 100 miligramos cada 8 horas por 5 días. Recordar al paciente que la orina se va a tornar de color naranja.
Tenemos otra entidad que es la infección de vías urinarias en el embarazo, cuyo diagnóstico clínico va a ser disuria, polaquiuria, urgencia miccional, piuria y hematuria. Vamos a tener un ego sugestivo y un urocultivo con más de 100.000 unidades formadoras de colonia. Es importante en todos los casos realizar tamiz entre la semana 12 y 16 del embarazo y dar información acerca de la prevención con abundantes líquidos, vaciamiento de vejiga frecuente y completo, aseo genital, consumo de jugo de arándanos abundantes. Es importante esta patología ya que sus complicaciones son la ruptura prematura de membranas, parto pretérmino, productos de bajo peso al nacer y recordar que el 40 al 50% de los casos evoluciona a pielonefritis, la cual se trata en un segundo nivel. Como tratamientos tenemos la nitrofurantoína 100 mg cada 6 horas por 7 días o la amoxicilina 500 mg cada 8 horas por 7 días. Importante este punto, siempre se deben de tratar las bacteriurias asintomáticas en estos casos, ya que previenen las complicaciones. Otra entidad es la infección de vías urinarias en menores de 18 años. Aquí la clínica de igual forma va a ser disuria, restricción del crecimiento, vómito, fiebre, orina fétida y urgencia miccional. El examen general de orina va a ser sugestivo y vamos a tener un urocultivo positivo de acuerdo a los criterios de CAS. Los estudios de gabinete son importantísimos en estos casos. A todos los menores de 3 años en su primer episodio de infección se les debe de pedir estudio de gabinete por posibles malformaciones renales. Se les va a pedir en primera instancia ultrasonido renal y vesical, pues uretrocistografía miccional si es necesario o finalmente renogamagrama cortical. Como complicaciones tenemos el alto riesgo de desarrollar cicatrices renales, hipertensión e insuficiencia renal crónica. El tratamiento va a ser un poco más agresivo de 7 a 14 días, utilizando amoxicilina con ácido clavulánico 25 a 45 mg kilogramo día cada 12 horas, trimetoprim sulfametoxazol 6 a 10 mg kilogramo día cada 12 horas, nitrofurantoína 5 a 7 mg kilogramo cada 6 horas, o cefalexina 50 a 75 mg kilogramo día cada 6 horas. Finalmente tenemos otra entidad muy frecuente, la cual es la pielonefritis, cuya clínica va a ser fiebre, náusea, vómito, dolor lumbar, que es muy característico, con Jordanos positivos. El urocultivo va a ser positivo de acuerdo a los criterios de CAS, al igual que un examen general de orina sugestivo. Los estudios de gabinete, vamos a tener el ultrasonido en pacientes que continúan febriles después de 72 horas para descartar obstrucción urinaria o litiasis renal. Como complicaciones, debemos de saber que la mayoría de los hombres con infección de vías urinarias altas con fiebre tienen una infección concomitante de la próstata. De ahí que el tratamiento debe de ser prolongado. Para estos casos se da ciprofloxacino 500 mg cada 12 horas, levofloxacino 500 mg cada 24 horas, trimetoprim sulfametoxazol 160 a 800 mg cada 12 horas y amoxicilina con ácido clavulánico 500 a 125 mg cada 8 horas. De urolitiasis. Se define como la presencia de cálculos en vías urinarias y nos va a dar una sintomatología llamada colinoureteral, el cual va a ser un dolor agudo tipo cólico uni o bilateral localizado en flanco e irradiado a ingle o genitales. Vamos a tener que predomina principalmente en hombres y se va a encontrar una recidiva en el 40% de los casos de 2 a 3 años después de iniciado el cuadro clínico. Vamos a tener distintos tipos de cálculos como el oxalato de calcio con una frecuencia del 55 al 60%. Su etiología se va a deber a hipercalciuria o hiperoricosuria.
van a ser radiopacos. Importante aquí también señalar que más del 90% de los cálculos van a ser radiopacos y se van a encontrar por una radiografía simple de abdomen. Fosfato de calcio del 10 al 15%, la misma etiología, van a ser radiopacos. Ácido úrico en el 6% de los casos por hiperuricosuria, van a ser radiolúcidos los únicos. Por estrubita o fosfato amoníaco magnésico en el 15% de los casos. Ojo, una pregunta frecuente en exámenes: este es el único cálculo producido por infecciones por gérmenes productores de ureasa, por bacterias. En la radiografía van a ser radiopacos y los de cistina se encuentran en el 1 al 3%. Su etiología va a ser genética por cistinuria y van a ser radiopacos. La sintomatología va a depender mucho de la porción en donde se encuentre el cálculo. En la porción superior del uréter vamos a encontrar dolor que se irradia a zona inguinal y genital, escroto o labios mayores. El paciente se sujeta a la fosa renal y busca una posición antiálgica. En la porción media del uréter, en el lado derecho, va a haber dolor que va a asemejar el punto de McBurney, y en el lado izquierdo va a simular diverticulitis. En la porción inferior se va a producir una inflamación y edema del orificio uretral. Aparece el síndrome miccional constituido por polaquiuria, disuria y tenesmo. Otros síntomas muy importantes es que va a haber síntomas vegetativos como náusea, vómito, agitación, inquietud y diaforesis. Para el diagnóstico, nosotros en todos los pacientes con este cuadro clínico debemos de solicitar un examen general de orina donde vamos a encontrar eritrocitos, leucocituria, bacterias y nitritos. Una biometría hemática que puede mostrar leucocitosis y una química sanguínea para nosotros verificar la creatinina. Importante aquí porque algunos pacientes desarrollan insuficiencia renal aguda. La radiografía va a tener una sensibilidad del 44 al 77%, especificidad del 80 al 87% y permite visualizar cálculos mayores de 2 milímetros. Como podemos ver en la imagen, la imagen radiopaca en la radiografía. Ojo aquí, 90% de los cálculos son visibles en la radiografía simple de abdomen, como lo habíamos dicho anteriormente. El ultrasonido, en cambio, va a tener una sensibilidad del 45% y una especificidad del 94%, ya que permite visualizar incluso litos radiotransparentes. La urografía puede visualizar los que son radiopacos y tiene aspectos indeseables debido a que necesita medio de contraste, produce nefrotoxicidad. La tomografía, especialmente la tomografía helicoidal, es el estudio de elección en estos casos. Y el tratamiento pues va a ser meramente conservador, ya que 2/3 de los litos son expulsados de manera espontánea. Únicamente se van a expulsar de manera espontánea aquellos que sean menores de 5 milímetros. Muy importante tener este dato en cuenta. Para el manejo del dolor vamos a tener diclofenaco 75 miligramos IV en bolo, ketorolaco 30 miligramos IV en bolo o metamizol de 1 a 2 gramos en infusión lenta. Tratamiento oral tenemos diclofenaco 100 miligramos vía oral por 7 días, tramadol 100 miligramos o metamizol 500 miligramos vía oral cada 8 horas. Para náusea y vómito se puede utilizar metoclopramida 0.5 miligramos kilogramo al día. Tenemos un tratamiento expulsivo que lo vamos a manejar en aquellos pacientes que después de algún tiempo no hayan expulsado el hito. Utilizamos tamsulosina 0.4 miligramos vía oral al día hasta la valoración por urología. El tratamiento quirúrgico va a consistir en cirugía, que ya no es muy utilizado, endourología y el más utilizado, que es la litotripsia extracorpórea por ondas de choque, que consiste en la fragmentación del cálculo
por medio no invasivo, tiene sus indicaciones y contraindicaciones, pero lo que realiza es fragmentar el cálculo para que se expulse de manera espontánea. Vamos a hablar acerca de la hiperplasia prostática benigna, uno de los temas más frecuentes en el área de urología. Tenemos como generalidades que afecta principalmente a hombres mayores de 45 años, con un predominio de los síntomas entre los 60 y 65 años de edad. El crecimiento, como parte de la fisiopatología, se va a producir hacia la uretra, ocasionando obstrucción y a su vez la sintomatología. Tenemos las zonas anatómicas de la próstata, se divide en zona central con la letra C, zona fibromuscular con la letra B, zona de transición o periuretral, que es donde se produce la hiperplasia prostática benigna, y zona periférica, donde se produce el cáncer de próstata con la letra D. Vamos a tener como factores de riesgo el aumento en la edad, es el principal, la obesidad, aumenta en un 10% el riesgo, dietas abundantes en grasas y proteínas y raza negra o de origen hispano. La clínica la vamos a dividir en dos síntomas, los síntomas obstructivos y los síntomas irritativos. Dentro de los síntomas obstructivos tenemos la disminución del calibre y la fuerza del chorro miccional, interrupción o intermitencia del chorro, disuria, prolongación del tiempo de vaciado, micción incompleta y goteo terminal. Como parte de los síntomas irritativos tenemos la polaquiuria, nicturia, urgencia miccional e incontinencia urinaria. Vamos a tener una escala muy importante para evaluar estos pacientes, la cual nos va a dar a conocer la frecuencia que ha tenido el paciente en el mes de acuerdo a la sintomatología. Y esto a su vez al final nos va a dar una puntuación. Se va a calificar cada una de las 7 preguntas del 0 al 5 dependiendo de la frecuencia, y al final vamos a tener la clasificación leve de 0 a 7 puntos, moderada de 8 a 19 y severa de 20 a 35 puntos. La octava pregunta va a ser una pregunta aislada y nos va a decir el impacto de la hiperplasia prostática benigna en la calidad de vida del paciente. Como diagnóstico, nosotros estamos forzados a realizar un examen de orina para descartar infecciones de vías urinarias, glucosa para descartar diabetes mellitus por la similitud de los síntomas urinarios, creatinina para evaluar la función renal. Uno de los pilares en el diagnóstico es el antígeno prostático específico, el cual se recomienda realizar en todos los pacientes con sospecha de hiperplasia prostática benigna. El tacto rectal nos va a ayudar a definir el tamaño, la forma, simetría, textura y consistencia de la próstata. El ultrasonido es uno de los pilares en este diagnóstico y vamos a pedir un ultrasonido vesical prostático con medición de orina residual. Aquí tenemos una tabla la cual nos va a relacionar los años de edad del paciente con el límite superior del antígeno prostático específico. De 40 a 50 años tenemos un máximo de 2.5 nanogramos sobre mililitro, 51 a 60 años 3.5, 61 a 70 4.5 y mayores de 70 años 6.5. El antígeno prostático específico se va a relacionar con su factor de riesgo en porcentaje para padecer cáncer de próstata. De 0 a 1 nanogramos sobre mililitro tenemos un porcentaje hasta del 5% de padecer cáncer, 1 a 2.5 14%, 2.5 a 4 hasta 30%, de 4 a 10 41% y más de 10 un factor para desarrollar cáncer de próstata de 69%. El tratamiento en esta ocasión vamos a tener dos fármacos muy importantes. Por un lado tenemos los alfa bloqueadores, los cuales van a relajar el músculo liso en próstata y cuello de vejiga. Ojo con esto, no va a reducir el tamaño de la próstata, pero sí va a mejorar
el alivio de los síntomas del tracto urinario inferior. Como efecto adverso principal tenemos la hipotensión ortostática, cansancio, mareo, problemas eyaculatorios y congestión nasal. Tenemos al medicamento más conocido, que es la tamsulosina de 0.4 miligramos diarios, alfusocina 10 miligramos diarios, terazocina 2 a 5 miligramos diarios y doxazocina 2 a 4 miligramos diarios. Otro de los medicamentos más utilizados son los inhibidores de la 5-alfa reductasa, los cuales van a disminuir la concentración de dihidrotestosterona a nivel prostático, lo que resulta en una reducción del tamaño prostático. Se recomienda en pacientes con síntomas del tracto urinario inferior y crecimiento mayor a 40 cc. Ojo con esto, va a disminuir en un 50% los niveles de antígeno prostático específico. Como efecto principal adverso tenemos la disminución de la libido y el volumen eyaculatorio, impotencia sexual y en pocos casos ginecomastia. Tenemos el más conocido, finasterida 5 miligramos diarios, dutasterida 0.5 miligramos diarios. Recordar que la finasterida también es útil para la alopecia androgénica. Como tratamiento quirúrgico, el pilar o gold standard es la resección transuretral prostática. Como se ve en la imagen, consiste en la resección endoscópica vía uretral. No se recomiendan aquellas próstatas mayores de 80 gramos, para eso tenemos la prostatectomía abierta, indicada en pacientes con próstatas mayores a 80 gramos. Dentro de las complicaciones más frecuentes de la resección transuretral prostática tenemos eyaculación retrógrada, disfunción eréctil, sangrado que amerite transfusión, estenosis de la uretra, incontinencia urinaria de esfuerzo y, como dato curioso, la mortalidad de esta operación es de menos del 0.25%. Vamos a hablar de cáncer de próstata, uno de los temas más frecuentes del área de urología. Como generalidades tenemos que es el tumor maligno más frecuente del aparato genitourinario masculino. 95% son adenocarcinomas, los cuales se van a originar en la zona periférica. En la imagen lo podemos ver con la letra D de color amarillo. Recordar que la hiperplasia prostática benigna se origina en la zona de transición o periuretral. Dentro de los factores de riesgo, el principal va a ser una historia familiar de cáncer, prostatitis por infección por gonorrea, obesidad y tabaquismo. La clínica va a producir síntomas en primera instancia de características obstructivas, interrupción del chorro, incontinencia urinaria, sensación de ardor al orinar o presencia de sangre. 25% de los pacientes van a presentar metástasis al momento del diagnóstico, el cual se van a manifestar con dolor óseo, compresión medular o mieloptisis. En los casos avanzados vamos a tener hinchazón de piernas, dificultad para tener relaciones sexuales, dolor en huesos, insuficiencia renal y pérdida de peso y apetito, acompañado también de dolor muy fuerte en zona lumbar en caso de metástasis. Recordemos que el principal sitio de metástasis va a ser a nivel óseo. Como diagnóstico tenemos el tacto rectal, el carcinoma va a ser duro, nodular e irregular. Dentro de los marcadores tumorales, el que nos ayuda es la fosfatasa ácida prostática, cuya elevación indica extensión extraprostática. El antígeno prostático específico sigue siendo piedra angular en el diagnóstico de este cáncer. Se recomienda realizar el tamiz a partir de los 40 años en pacientes con factores de riesgo o a partir de los 50 años en pacientes sin factores de riesgo hasta los 69. Si el antígeno es menor de 4 miligramos sobre mililitro, es poco probable que sea un cáncer. Si es mayor de 10, se aconseja biopsia de próstata ecodirigida. Recordar que el antígeno prostático específico tiene relación con el porcentaje para padecer este tipo de cáncer.
entre mayor sea el antígeno prostático específico, mayor porcentaje hay para padecer cáncer de próstata. La ecografía transrectal es el método de imagen más útil para estadificar la localización. Aparecen nódulos hipoecogénicos. La gammagrafía ósea para detección de metástasis. Recordemos aquí que las metástasis van a tener características osteoblásticas, es decir, formadoras de hueso. La biopsia pues es la que realmente nos va a dar el diagnóstico de cáncer de próstata. Como tratamiento, en primera instancia tenemos la prostatectomía radical, que es el gold estándar en estos casos, cuyas complicaciones quirúrgicas tenemos la incontinencia urinaria en el 57% de los casos, impotencia sexual en el 50%, estenosis anastomóticas en el 10%. La radioterapia es tratamiento curativo, cuyas complicaciones son diarrea crónica, cistitis y fístulas urinarias. También tenemos otro que es la hormonoterapia, y recordar que la supresión hormonal frena el crecimiento de este tipo de cáncer. Vamos a utilizar antiandrógenos o antagonistas hormonales, incluso también castraciones quirúrgicas en casos específicos. La quimioterapia en estos casos no es muy efectiva, por lo cual se utiliza principalmente la prostatectomía acompañada de radioterapia. Vamos a hablar acerca de cáncer de vejiga. Vamos a tener que se presenta principalmente en adultos mayores de 55 años en el 90% de los casos, y va a tener una predilección por los hombres en un 74.4%, mujeres únicamente 25.6%. De acuerdo al tipo histológico que se presenta en la tumoración, vamos a tener factores etiológicos. Los transicionales son los más frecuentes, encontrándose en el 90% de los casos, y se deben a contacto con aminas aromáticas de industrias textiles, tabaco, el cual va a triplicar el riesgo de contraer este tipo de cáncer, y el contacto con colorantes, sobre todo en fábricas. El tipo escamoso se presenta únicamente en el 8% de los casos, y este se va a deber a esquistosoma haematobium, litiasis, infecciones y uso de catéteres. El adenocarcinoma únicamente en el 2% de los casos, y su factor etiológico va a ser la cistitis glandular. La clínica, principalmente estos pacientes van a tener hematuria, ya sea macro o microscópica, y otros síntomas irritativos como disuria, polaquiuria, tenesmo y urgencia miccional. Vamos a tener que en todos estos pacientes se deben de realizar la citología urinaria en todos aquellos casos que tengan hematuria asintomática o sospecha de tumor vesical. Ojo con esto, la citología negativa no nos va a excluir la presencia de este tumor. El ultrasonido va a tener una sensibilidad del 80% y es la herramienta inicial para valorar tracto urinario. La cistoscopía consiste en la introducción de una cámara que nos va a ayudar a observar la cámara vesical, y a su vez nos va a ayudar a encontrar el sitio, el tamaño, el número y las características de la tumoración. La tomografía axial computarizada únicamente la vamos a utilizar para estadificar la enfermedad. Vamos a tener distintas modalidades de tratamiento. La principal es la cirugía, y la que se utiliza normalmente es la resección transuretral, que es la principal que se utiliza sobre todo en estadios primarios. Cistectomía radical, la cual es una cirugía para extirpar la vejiga y cualquiera de los ganglios linfáticos y órganos cercanos que tengan cáncer. En el caso de los hombres, los órganos cercanos que se extraen son la próstata, las vesículas seminales, y en el caso de las mujeres se van a extraer el útero y ovarios y también parte de vagina. La cistectomía parcial, en cambio, solamente va a extirpar parte de la vejiga.
Tenemos otra modalidad de tratamiento con la radioterapia, que es el uso de energía radiante, la quimioterapia, donde se utiliza principalmente metotrexate, vinblastina, adriamicina y cisplatina. Tenemos también otra modalidad muy interesante, que es la inmunoterapia, donde se utiliza la BCG. Sí, es la misma BCG que se utiliza para como inyección de prevención de tuberculosis al nacimiento. Y aquí lo que se espera es la utilización del sistema inmunológico del paciente para combatir el propio cáncer. Aquí se introduce parte de la sustancia de BCG a nivel vesical para activar el sistema inmunológico. Este va a reducir el porcentaje de recidivas en un 40%, pero como en todo tenemos varios efectos adversos, dentro de los cuales tenemos la cistitis febril, el síndrome pseudogripal y la sepsis. Estos pacientes van a requerir tratamiento tuberculostático por al menos 6 meses. El tratamiento va a estar enfocado de acuerdo a su estadio. El estadio 0, como podemos observar, se va a encontrar solamente las células anormales en el revestimiento interno de la vejiga, y en este caso el tratamiento es la resección transuretral con fulguración. Como segundo tratamiento, cistectomía parcial, y en tercer lugar la cistectomía radical. Vamos a tener el estadio 1. Como podemos observar, el cáncer se diseminó a la capa del tejido conjuntivo que está al lado del revestimiento interno de la vejiga. Aquí el tratamiento va a ser igual: resección transuretral con fulguración, cistectomía en segundo lugar, parcial, y la cistectomía radical en tercer lugar. Un estadio 3, vamos a tener que el cáncer ya se diseminó a las capas del tejido muscular de la vejiga. Aquí el tratamiento va a consistir en primer lugar con cistectomía radical, segundo quimioterapia combinada, tercero radioterapia externa o con quimioterapia. El estadio 3 va a ser un cáncer que ya se diseminó desde la vejiga hasta más de un ganglio linfático de la pelvis. Aquí el tratamiento es la cistectomía radical, quimioterapia combinada y radioterapia externa o con quimioterapia. Finalmente, el estadio 4, como podemos observar, aquí ya se encuentra diseminado a otras partes del cuerpo, como lo son el pulmón, el hígado y los huesos. Aquí el tratamiento de elección es la quimioterapia, seguida de inmunoterapia, radioterapia y derivación de la orina. Vamos a hablar de cáncer de testículo. Vamos a tener como definición que es la neoplasia sólida más frecuente en el varón joven. Ojo con esto, entre los 20 y 35 años de edad. Como dato importante, tenemos que es un tumor benigno dentro de los más frecuentes, y su tasa de recuperación o de curación es superior al 90%. Su etiología principalmente se va a deber a la criptorquidia, que es recordando un poco la falta de descenso de uno de los testículos. Historia familiar de cáncer en la familia, parotiditis, tumor contralateral y el síndrome de Klinefelter. Vamos a tener distintos tipos de tumores. Se van a clasificar principalmente de aquellos tumores de células germinales, que constituyen el 95% de los casos, los cuales se van a dividir en seminomatosos y no seminomatosos. Dentro de los tumores de cordones sexuales y del estroma se encuentran los tumores de células de Leydig y los de células de Sertoli. Únicamente constituyen el 5% de los casos. Regresando un poco a los de células germinales, estos se van a dividir en seminomas y no seminomas. Los seminomas se pueden presentar en cualquier edad. En cambio, los no seminomatosos ocurren en personas de temprana edad, principalmente de los 15 a los 30 años de edad. Como dato curioso y de laboratorio,
Los marcadores tumorales se encuentran elevados en los seminomas, únicamente se encuentra la porción beta de la hormona gonadotropina coriónica humana, y dentro de los no seminomatosos la alfa-fetoproteína y la porción beta de la gonadotropina se encuentran ambos elevados. Los seminomas van a crecer de forma muy lenta en comparación a los no seminomatosos. Estos van a crecer de forma rápida y se van a diseminar más que los seminomas. Los seminomas responden a radioterapia, en cambio los no seminomas sí responden o son sensibles a radioterapia, pero no tanto como los otros, y se utiliza principalmente aquí la quimioterapia. Los seminomas no son tan agresivos y son de mejor pronóstico, en cambio los no seminomas son más agresivos. Y como ya lo vimos, su estirpe puede ser coriocarcinomas, carcinoma embrionario, teratoma y tumor de saco vitelino. La clínica principalmente se van a presentar como una masa escrotal indolora. Es el dato clínico más importante que tenemos, o la sensación de pesadez. Dentro de los efectos endocrinos tenemos la ginecomastia, que se presenta en muy pocos casos, y solamente el 10% de los casos se presenta como un escroto agudo. Dentro de los marcadores, como ya lo vimos, lo volvemos a repasar, los no seminomas van a presentar los dos, tanto alfa-fetoproteína en el 50 al 70% de los casos, como la porción beta de la gonadotropina en el 40 al 50% de los casos. Seminoma únicamente va a presentar hormona gonadotropina coriónica humana elevada en el 30% de los casos. Como dato importante, la deshidrogenasa láctica va a ser proporcional al tamaño del tumor. La autoexploración, recientemente las guías nos dicen que se va a individualizar en aquellos pacientes con alto riesgo. Consiste en mirar el testículo en su forma natural, sostenerlo para ver la pesantez del testículo, sentir el testículo y finalmente repetir lo mismo en el testículo contralateral. Aquí tenemos que el ultrasonido tiene una sensibilidad cercana al 100%, es uno de los estudios de elección, y se va a ver la lesión hipoecoica bien definida en el testículo afectado. El tratamiento se va a individualizar y tenemos pues para ambas estirpes la orquiectomía inguinal radical es el tratamiento de elección. Ojo aquí, es orquiectomía inguinal. Debe de evitarse siempre la orquiectomía biescrotal para evitar propagación de células cancerosas, al igual que la biopsia. Vamos a dividirlo, los seminomas, como ya lo vimos, el principal tratamiento es la orquiectomía. Se va a dar un seguimiento, se puede dar radioterapia o en cuarta instancia quimioterapia. Los estadios 2 y 3 para este tipo de tumor, el tratamiento consiste en radioterapia y quimioterapia. Posterior a esto, tratamiento quirúrgico. De tratamiento no seminomatoso, como ya lo vimos, de elección, orquiectomía inguinal radical. Se va a dar seguimiento y recordemos la tablita, estos son tumores que son más sensibles a la quimioterapia que a la radioterapia. Y finalmente, cirugía para extirpar los ganglios linfáticos afectados. Estadios 2 y 3 se resecan mediante cirugía. Importante aquí, o datos importantes que debemos recordar, es que la recurrencia se encuentra en el 82% a los 5 años después de iniciar con este tipo de cáncer. Las metástasis se van a dar principalmente a ganglios retroperitoneales, pulmón, hígado, hueso y sistema nervioso, para lo cual se necesita la tomografía computarizada para estadificar este tipo de cáncer. Eso es todo en esta presentación, espero les haya gustado. Si es así, por favor denle like. Si ustedes desean que hablemos de algún otro tema, por favor colóquenlo en la caja de comentarios, y eso es todo por el día de hoy. Hasta luego.